Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo número 2 del videocurso de introducción a VCV Rack. En este capítulo, como ya adelantamos en el capítulo anterior, vamos básicamente a explicar una serie de conceptos que son fundamentales para la síntesis modular. Y para ello vamos a partir de este mapa de conexionado de aquí. ¿Por qué? Pues porque desde el primer momento en que descargamos VCV Rack, lo instalamos y lo abrimos, en cuanto lo abrimos nos aparece por defecto este sintetizador modular predeterminado. Entonces, no voy a explicar cable a cable ni módulo a módulo este sintetizador, pero si alguien quiere que lo haga, pues que me deje un comentario y suba algún vídeo en concreto explicándolo. No lo voy a explicar aquí pues porque consumiría mucho tiempo y tenemos otras cosas de las que hablar. Simplemente, por lo tanto, vamos a decir que este sintetizador modular lo que nos está permitiendo es utilizar el teclado de nuestro ordenador como una suerte de controlador MIDI externo, físico. Igual que en el capítulo 1 utilizamos el módulo 12 key o 12 notas como un controlador MIDI virtual, pues aquí estamos utilizando el teclado de nuestro ordenador como un controlador MIDI. Es decir, nos va a permitir, cuando presionemos una letra, pues lo va a transformar en una nota musical, ¿vale? Sin más. Y luego también tenemos una serie de parámetros por aquí que podemos modificar, de los que vamos a hablar también más adelante. Pero bueno, por el momento voy a empezar hablando de este módulo de aquí, MIDI CV. Este sería el módulo que está permitiendo conectar nuestro controlador MIDI externo, que en este caso, como digo, es el teclado de nuestro ordenador, pero también podría ser un controlador como un teclado literal que lo conectemos vía USB. Pues todos estos controladores externos lo va a interpretar este módulo de aquí. Y este módulo pues va a ser el que se va a conectar a los demás y el que va a mandar la información externa de nuestro hardware lo va a mandar dentro del software, ¿vale? Entonces, si tuviésemos un teclado controlador, pues para conectarlo tendremos que cambiar este modo de aquí que vemos que está por defecto en Computer Keyboard, pues lo cambiaríamos a Windows MIDI. Después, una vez que ya tuviésemos instalados los drivers y tuviésemos conectado vía USB nuestro teclado MIDI, pues hacemos clic aquí y nos aparecería por aquí, ¿vale? Entonces lo seleccionaríamos y por último aquí abajo vemos que tenemos la opción de All Channels o canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Pues bien, en principio si solamente vamos a utilizar un teclado MIDI, lo dejaremos en la opción All Channels y esto significa que estamos destinando todos los canales MIDI a este controlador en concreto. Sin embargo, si fuésemos a utilizar dos teclados al mismo tiempo, o tres o cuatro, o los que quisiésemos, pues a cada uno tendríamos que asignarle un canal. Este sería el canal 1, o el otro sería el canal 2, canal 3, y así podrían reproducirse simultáneamente. Bien, como solamente vamos a utilizar uno, pues lo destinamos a todos los canales. También me gustaría mencionar esta opción de aquí, se llama bridge, que en inglés significa puente, y es una opción que nos va a permitir conectar nuestro VCV Rack con cualquier otro programa de producción musical. Entonces podremos utilizar nuestro sintetizador virtual como literalmente un instrumento musical más en un proyecto de producción musical que tengamos, por ejemplo, en Cubase o en Logic o en cualquier DAW, en cualquier estación virtual. Tampoco voy a entrar en detalle en esto porque una vez más consumiría mucho tiempo, pero bueno, si a alguien le interesa, pues que lo deje en comentarios y subiré algún vídeo dedicado especialmente a esto. Con la opción que sí que nos vamos a quedar para este capítulo es con la de Computer Keyboard. ¿Qué está queriendo decir esto? Pues está queriendo decir, dentro del módulo MIDI queremos que este módulo entienda como controlador MIDI nuestro teclado de ordenador, nuestro Computer Keyboard. Entonces le hacemos clic aquí y ahora tenemos que especificar qué queremos que sea en concreto nuestro teclado controlador, el teclado QWERTY o el teclado numérico. Pues yo recomiendo pues el teclado QWERTY pues porque no sé, es el más común, el más típico y también nos da más opciones. Entonces ya tendríamos todos los canales destinados para este y de hecho si tocamos esta nota pues vemos como que efectivamente está funcionando. Bien, sin más, vamos a pasar entonces, una vez que hayamos explicado la parte de arriba de este módulo, vamos a pasar a la parte de abajo, que es la verdaderamente interesante y la que nos va a permitir introducirnos en algunos conceptos fundamentales y muy muy importantes de la síntesis modular.
En primer lugar, tenemos esta salida de aquí, que se llama V por oct. Realmente se llama voltaje por octava, pero aquí está abreviado. ¿Por qué se llama voltaje por octava? Pues porque esta salida de aquí es como una especie de protocolo o de comunicación que pone en contacto el voltaje, señales de voltaje, con señales de octavas. El voltaje hace referencia a señales eléctricas de voltios y las octavas hace referencia a señales musicales, de notación musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso sería una octava. Entonces, esta entrada y esta salida nos va a permitir relacionar, nos va a permitir que el módulo entienda una señal eléctrica en voltaje como una señal de octava. Entonces nos va a convertir, a traducir electricidad en música, básicamente. Por lo tanto, ¿cómo se produce esta traducción? Pues en la caja de descripción de este vídeo voy a dejar una imagen en la que se especifica de manera visual muy claramente cómo se produce esta traducción o esta conversación. Y bueno, simplemente mencionar que a cada octava se dedica un voltio. Por lo tanto, la mayoría de estos sintetizadores, de estos módulos, tiene un rango, un espectro que abarca desde 0 voltios hasta 10 voltios. Si a cada octava le corresponde un voltio y tenemos en total, por norma general, 10 voltios, pues eso va a significar que cada módulo tiene una capacidad de reproducir un total de 10 octavas. 10 voltios, 10 octavas. Así que bueno, pues ya sabemos básicamente cuál es la capacidad, el espectro que abarca VCV Rack. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. Bueno, un poco más adelante no. En cuanto expliquemos la salida de gate, lo vamos a ver de manera visual mediante este módulo de aquí, Scope, osciloscopio, que es muy ilustrador, muy ilustrativo. Pero primero vamos a hablar sobre la salida gate. Pues bien, la salida gate, igual que la salida voct, era capaz de enviar señales que van desde los 0 hasta los 10 voltios, pasando por 1 voltio, 2, 3, 4, 1,5, 1,72, 5,24. Es capaz de reproducir cualquier punto dentro del espectro de 0 a 10, perdón. Pues nuestra salida gate, haciendo honor a su nombre, que en inglés significa puerta, básicamente, pues solamente va a permitir dos tipos de señal, o 0 o 10, o 0 voltios o 10 voltios, o apagado o encendido. Solamente hay dos modos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí presiono la nota do, bueno, no sé si esa es do, pero si presiono la nota do, pues esta salida de aquí, lo único que está entendiendo es que yo estoy presionando una tecla. Entonces, como presiono una tecla, se activa. Cuando la suelto, se deja de estar activa. Pero no entiende qué nota es. No entiende cuál es la altura de la señal que yo estoy enviando. Esa información de altura concreta específica la está dando esto de aquí. ¿Bien? Esta salida solamente se entiende que, pues sí, está presionando una tecla, pero no sabe cuál, ¿vale? Entonces, pues se va a utilizar mucho el gate para para comunicaciones lógicas en programación queremos que si este módulo se activa, da igual lo que sea, da igual la información, pero si este módulo se activa, pues quiero que este otro también se active. Entonces lo conectamos mediante la salida gate y conseguimos ese resultado. Entonces, como digo, una vez que ya hemos explicado el voltaje por octava y el gate, vamos a pasar al osciloscopio. Y mediante el osciloscopio vamos a hablar sobre este módulo de aquí, ADSR, ¿vale? Este de aquí, bueno. Este. Es que no sé si la captura de pantalla graba el ratón, entonces prefiero moverlo. Bien, pues vemos que si yo presiono una nota musical, bueno, antes que nada, vemos que en este módulo tenemos dos señales entrando, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos a dejar solamente esta. Este cablecito de aquí está conectado con nuestra salida gate de MIDI.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuando yo presiono una tecla, bajo un poco el volumen, cuando yo presiono una tecla, nuestro osciloscopio va a detectar que en este cable de aquí, es decir, la salida gate, pues se está activando. Pero ¿cómo se activa? Pues de 0, vemos que ahora mismo está en 0, cuando lo presiono, a 10. No hay punto intermedio. 0, 10, 0, 10. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho. Este módulo, bueno, esta salida, solamente entiende o no o sí. Sin embargo, si yo ahora cojo esta otra entrada de aquí y la conecto a nuestro módulo de dinámica, a nuestro módulo ADSR, pues ahora la línea rosa va a ser la información que nos viene por el módulo ADSR, ¿vale? Y la azul va a seguir siendo nuestra salida gate. Entonces presiono una nota y vemos que la salida gate abre, pero nuestro ADSR también está mandando información. ¿Qué es esta información? Pues esta información es básicamente la forma que le estamos dando a la dinámica de nuestra onda. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Yo presiono una tecla, entonces se reproduce una nota. Si yo le bajo el ataque, yo presiono, perdón, si se lo bajo, si se lo subo más bien, presiono y vemos que he presionado la tecla, pero todavía no ha llegado a su cenit el sonido. ¿Por qué? Porque le he bajado el ataque. El ataque significa eso, el tiempo que tarda una nota en llegar a su máxima amplitud desde el momento en que presiono la tecla. Entonces, una vez más, dejamos el ataque muy bajo, al mínimo, presiono y enseguida ya ha llegado a su máxima amplitud. Sin embargo, lo subo el ataque, pongo un ataque más largo y vemos que tarda más tiempo en llegar. Cuanto más grande sea el ataque, más tiempo tardará. Bien, a continuación tenemos el decay. ¿Qué es el decay? Pues vamos a comprobarlo visualmente. Vamos a dejarlo por aquí. El decay va a ser el tiempo que tarda el sonido, la amplitud del sonido, en decaer una vez hayamos presionado la tecla. Es decir, va a ser el tiempo que se va a mantener la nota en el golpe inicial. Entonces, si yo subo el decay al máximo, presiono y vemos que cae poco a poco, muy poco a poco. Pero la tecla está siguiendo pulsado todavía, por eso vemos que el gate sigue abierto. En el momento en que yo suelto gate, se cierra, ¿lo veis? Y ya el decay no está en juego. El decay solamente está en juego mientras la nota todavía está siendo pulsada, ¿vale? Entonces está pulsada, cae. Y ahora si yo suelto, cae automáticamente. Se cierra la puerta, se ve aquí perfectamente cómo se cierra y el decay acaba. Bueno, creo que se está entendiendo. Y vamos a pasar al siguiente, lo vamos a dejar el decay, pues una cosa así, por ejemplo, sí. Subo un poco más el ataque. Así. Ahora, ¿qué es el sustain? Pues vamos a comprobarlo. Lo subimos al máximo. Lo bajamos y lo vamos moviendo. Y vemos que el sustain es, una vez más, mientras la tecla está siendo presionada, la amplitud que vamos a asignar a ese sonido. Si el sustain está al máximo, la amplitud no va a decaer en ningún momento. Entonces, mientras nosotros tengamos la tecla presionada, el sonido va a mantenerse estático, va a mantenerse con el mismo volumen. Sin embargo, si le bajamos el sustain, pues yo dejo la tecla presionada, pero enseguida su amplitud va a decaer. Entonces, si dejamos el sustain al mínimo, bueno, aquí que se ve mejor, dejamos el sustain al mínimo, pues el sonido sube y en cuanto acaba su decay, pues cae. Bueno, si pasamos al siguiente y último, que sería el release. Por cierto, como curiosidad, el módulo este se llama ADSR por ataque, decay, sustain y release. ADSR. Bien, pues el último potenciómetro, el de release, a lo que va a hacer referencia es al tiempo que se va a mantener el sonido una vez hayamos soltado la tecla. Recordemos que cuando yo presiono, la
la frecuencia azul, bueno, el gate, pues sube. En el momento en que suelto, baja, ¿vale? Así que lo vemos de manera ilustrativa, visual, cuando yo estoy presionando la tecla y cuando no. Pues bien, si yo aumento el release al máximo y presiono, bueno, voy a aumentar un poco también el sustain, ahí para que sea, suelto y vemos como ya he soltado, pero todavía no ha decaído. ¿Por qué no ha decaído? Porque el release lo tengo al máximo. Entonces, aunque no esté presionando la tecla, pues va a mantenerse esa liberación. Sin embargo, si yo bajo el release al mínimo, presiono, suelto, enseguida cae. ¿Lo vemos? ¿Vemos la diferencia? Enseguida cae, lo subo al máximo, suelto y se mantiene. Pues bien, esto sería una introducción a lo que es la dinámica de una onda. Y como digo, pues esto de aquí, estos cuatro potenciómetros, estos 4 valores, parámetros, nos van a permitir un rango enorme de sonidos distintos. Y vamos simplemente a estar utilizando un oscilador, que sería esto de aquí, y un módulo de dinámica. Y con esto vamos a conseguir un espectro enorme, mucho más amplio de sonido que si solamente utilizásemos nuestro oscilador, ¿vale? Entonces, pues recomiendo jugar con esto de aquí. Bien, a continuación vamos a explicar ya por último, bueno, vamos a hablar también de, antes de pasar al control de voltaje, que este de aquí, que será la guinda sobre el pastel, porque es lo más importante. De hecho, VCV Rack se llama CV por CV, control de voltaje. Pero antes de ir a ello, como digo, vamos a hablar también de unos cuantos conceptos de este módulo de aquí. Aunque no de todos, si alguien está interesado en aprender lo que significan todos estos conceptos del módulo MIDI, pues que se pase por la caja de descripción de este vídeo, que va a estar adjunto el manual de usuario de VCV Rack, y ahí va a estar todo especificado. Lo que pasa es que solamente está en inglés, creo, pero bueno. Bien, vamos a hablar ahora de la salida Bell. ¿A qué hace referencia Bell? A velocidad. ¿Qué es la velocidad? Pues esto es un parámetro que es común yo diría que en todos los programas de producción musical, y hace referencia a la velocidad con la que queremos que nuestro sonido, que nuestra nota, sea tocada. Si no se entiende bien así, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a imaginarnos que tenemos la caja de una batería delante. Entonces, si yo cojo la baqueta y le pego muy rápido, le pego con mucha velocidad, pues el sonido va a ser de una forma. Sin embargo, si cojo la misma baqueta, la misma caja de la batería y le doy despacito, el sonido va a ser completamente distinto. Entonces, a eso es lo que hace referencia a la velocidad. Y podemos pues ajustarla y de esa manera añadimos pues textura a nuestro sonido. A continuación tenemos el Aftertouch. Esto de aquí, AFT. Sirve para que el módulo MIDI entienda o detecte la fuerza con la que estamos presionando la tecla de nuestro controlador externo y transmita esa información a nuestro sintetizador modular. ¿Para qué sirve esto? Pues por ejemplo, si queremos emular el sonido de un teclado de cola, de un piano de cola, perdón, pues sabemos que si tú en un piano de cola presionas la tecla con fuerza, pues el martillo va a golpear con esa misma fuerza o con una fuerza equivalente a la cuerda del teclado. Entonces, si tú lo presionas muy fuerte, pues va a sonar más fuerte el sonido, y si lo presionas más flojito, pues el sonido va a sonar más flojito también. Entonces, una vez más, este es un parámetro como el de velocidad, que lo que va a permitirnos va a ser pues añadir capas de textura a nuestro sonido. Es muy interesante. A continuación tenemos el pitch wheel, que significa rueda de tono, y hace referencia a estas ruedecitas que tienen algunos teclados controladores MIDI a la izquierda normalmente, pero bueno, pueden estar en cualquier lado, que sirven para, por ejemplo, si yo toco un Do y cojo esta rueda y la bajo hacia abajo, pues me baja el Do un semitono o 2 semitonos. Si lo subo hacia arriba, pues me sube el Do un semitono. Entonces esto también pues, es bastante útil. A continuación tenemos MW, que también es otra ruedecita que suele estar al lado de la pitch wheel, que se llama modulation wheel, es decir, rueda de modulación. ¿Para qué sirve? Pues por ejemplo, si yo estoy con un teclado
y le pongo un efecto de reverberación, pues si yo toco un acorde y con esta rueda de modulación la subo al máximo, pues la reverberación que le estoy enviando al acorde este, al sonido de mi sintetizador, va a ser máxima. Si por el contrario la pongo al mínimo, pues la modulación del efecto va a ser mínima, es decir, no va a reproducir el efecto de reverberación. Entonces, pues también son parámetros a tener en cuenta. El resto de parámetros, como digo, pues voy a pasar de explicarlos porque vamos a ir ya directamente a CV. Control de voltaje. Bien, ¿qué significa control de voltaje? ¿Qué es el control de voltaje? Pues tenemos que imaginarnos que esta entrada de aquí tiene como una ruedecita, como esta de aquí, pero virtual, que no se ve, ¿vale? Y la ruedecita va desde los 0 voltios, que sería a la izquierda, su mayor valor negativo, hacia 10 voltios, que sería el valor máximo. Pues bien, ¿para qué sirve esto? Pues muy interesante, muy chulo. Vamos a coger botón derecho en nuestra mesa de trabajo, escribimos LFO. Cogemos este de aquí, por ejemplo. LFO significa Low Frequency Oscillator. Entonces es un oscilador como este, pero en lugar de mandar señales pues con las frecuencias tan altas que tienen los osciladores, que son a las que estamos acostumbrados de kilohercios, de miles de hercios, un oscilador de baja frecuencia va a mandar señales de frecuencias que tienen como máximo los 400 hercios. Es decir, no llegan ni siquiera a un kilohercio. Por lo tanto, pues van a ser frecuencias muy bajas, muy graves. ¿Para qué se utiliza esto normalmente en la síntesis modular? Pues precisamente se utilizan para conectarlos a CV. Bien, vamos a conectarlo, por ejemplo, aquí. Bueno, en primer lugar vamos a hacer esto de aquí, lo conectamos aquí para que veamos de manera visual, de manera gráfica, esto de aquí. ¿Lo vemos? Si yo aumento esto de aquí, pues aumenta su frecuencia. ¿Tiene sentido? Bien, entonces para lo que vamos a hacer ahora mismo, pues lo vamos a dejar más o menos por aquí, diría yo, sí. Lo volvemos a poner aquí, lo desconectamos porque no nos interesa, lo cogemos aquí, conectamos esto otra vez a nuestra gate. Y lo que vamos a hacer, recordemos que este oscilador de aquí ya está produciendo la frecuencia, solamente que no la oímos porque no está conectado a nuestra tarjeta de audio. Y lo que vamos a hacer es conectar nuestra onda sinusoidal al control de voltaje de nuestro sustain, ¿vale? Si recordamos, el sustain para lo que servía era para determinar la amplitud, es decir, la fuerza que va a tener nuestro sonido mientras tengamos la tecla presionada. Entonces, si lo coloco aquí, vemos que nuestro cable se está iluminando y se está apagando a un ritmo. Si yo aumento esta frecuencia, vemos que ese ritmo aumenta. Entonces, lo que nos está indicando esta lucecita verde del cable es precisamente la velocidad a la que está emitiendo la frecuencia nuestro oscilador, ¿vale? Entonces lo dejamos un poquito más rápido por aquí. Bien. Y ahora, ¿qué está haciendo esto? Pues mira, cuando está apagado, como ahora, está emitiendo 0 voltios en el potenciómetro virtual que he comentado antes que tenemos que imaginarnos en nuestro CV, ¿vale? Ahora mismo, cuando está apagado, sería como si nuestra rueda de sustain, aunque la rueda esté quieta, pero sería como si estuviese en 0 y conforme se enciende llega a 10 y conforme se apaga llega a 0, llega a 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10. Y todo esto sería controlado por voltaje, porque esta señal de aquí es de voltaje. Entonces estamos controlando nuestro sustain mediante el voltaje de nuestro oscilador de frecuencia baja. Entonces, para verlo de manera gráfica, primero voy a subir un poco el volumen. Vemos cómo sube y baja. Y sube y baja. Ahora, voy a llevármelo aquí arriba. Si yo aumento la frecuencia de esto,
pues nuestra frecuencia también aumenta. Entonces, esto, aunque parezca poca cosa quizá, nos está abriendo un rango enorme de posibilidades, porque nos está permitiendo que automaticemos un montón de funciones, y eso nos permite crear sintetizadores que son completamente autónomos y que funcionan de manera autónoma sin necesidad de que nosotros estemos, por ejemplo, en este caso, todo el rato modificando de manera manual nuestro sustain, porque esto de aquí es pues una tarea muy ardua, y que si ya estamos modificando esto, pues ya no vamos a poder modificar esto, por ejemplo, porque solamente tenemos en VCV solamente tenemos un ratón, solamente podemos modificar manualmente un parámetro al mismo tiempo. Entonces, el CV nos va a permitir automatizar funciones, y eso es básico, es nuclear en la síntesis modular. Bueno, sin más, hemos llegado ya al final de este capítulo número 2, y espero que pues, haya servido de utilidad, y como digo, cualquier tipo de duda o de lo que sea, puede dejarlo en comentarios y estaré encantado de resolverlo. Un saludo.